Vale, estamos aquí con Tomás, alumno del programa y nada, hemos terminado esta primera fase, ahora con ganas de ir a por más, así que un placer tenerte aquí, Tomás. Para presentarte un poco a todo el mundo, a todos los que nos ven, nos oyen, por saber un poco, tu situación encima es un poco curiosa y está muy bien, a mí me gusta mucho. ¿Cómo te encontrabas tú o cómo estabas tú antes de trabajar con nosotros? Te cuento un poco, yo antes de trabajar contigo, Iñaki, para que tenga contexto la gente, yo venía de 3 operaciones, 2 en la pierna izquierda, una de trasplante de cartílago, una de menisco y en la derecha de menisco. Estas operaciones fueron de los 17 a los 20 y ahora tengo 26 y nunca había llegado a tener esa confianza suficiente en mis piernas, tenía bastante estabilidad, no hacía muchos saltos, iba con mucho cuidado y intenté buscar alguna solución, ¿no? para que esto no pasara, porque digo, soy muy joven, yo creo que no tengo que tener estas limitaciones a nivel de pues, poder hacer lo que quisiese. Entonces ahí contacté contigo, Iñaki, y ese es un poco, bueno, por la razón un poco cómo estaba, ¿no? Antes de empezar a trabajar contigo. ¿Cuál era? ¿Tú qué sentías ahí un poco que era lo que más te frustraba? ¿Cuál era tu mayor dolor en ese momento de, joder, desde 17 hasta los 20 he pasado 3 operaciones, he tenido que dejar mis deportes, no puedo volver a saltar, correr? ¿Cuál era tu mayor frustración ahí en ese momento? Eh, Realmente era, obviamente sabía y tampoco tenía intención de volver al deporte profesional, élite, pero porque no era mi caso, no era lo que quería, pero sí era pues poder tener una vida normal y sin miedos y poder practicar cualquier deporte que quisiese, ¿no? Entonces un poco era eso, no poder, si me proponen jugar a tenis o a pádel, no ir con miedo o no ir con miedo de volver a lesionarme, sino tener confianza en mis movimientos y en que mi rodilla está protegida y fuerte. Será un poco poder hacer vida normal, ¿no? En resumen. Sí, en plan disfrutar, que tú eres un tío muy deportista además y al final poder volver a ser ese tío deportista que eras, o ganar un poco tu identidad. ¿Tú en ese entonces, antes de llegar, habías intentado algo que no te funcionó? Sí, yo al final, pues durante este tiempo he ido a fisios, pero sí que es verdad que no tenía esa continuidad, ¿no? A lo mejor era hacer estos ejercicios, no estaban tan encima, ¿no? Como puedes estar tú, ¿no? Por WhatsApp, ¿cómo vas? ¿Tienes dolor en algún ejercicio? Cambiamos X. Y yo necesitaba eso, no era quizás pues tan... No tenía esa disciplina de por mí solo ir mejorando ejercicios, si uno no me funciona, ¿cómo lo hago, no? Tener una hoja de ruta, pues me ha ayudado mucho de justo lo que yo quiero, ¿no? Que es mejorar y tener más confianza en mi rodilla. Claro, igual te encontrabas situaciones que te sentías un poco más estancado, ¿no? En ese sentido de, vale, tengo esto, pero estoy en el mismo punto casi durante un tiempo, pues sí que habría una pequeña mejora, entiendo, pero ahí hubo un punto que dijiste, hostia, aquí me siento estancado. Sí, porque incluso yo, quiero decir, cuando me operan a los 21, yo voy al gimnasio y sigo entrenando. Pero entreno, pues los típicos ejercicios, ¿no? Haces pues, una sentadilla, 2 máquinas y ya está. Y a nivel mío de tener más confianza, no lo veía, aunque yo entrenara, ¿no? Y, y bueno, trabajando contigo, pues te das cuenta, ¿no? Que hay más cositas a tener en cuenta, ¿no? Que hay que trabajar. No solo son estos típicos ejercicios, sino hay otros ejercicios, pues que más de flexibilidad o pliometría, todas estas cositas que también ayudan, ¿no? A que tú llegues a tener más fuerte la rodilla y la pierna. Qué bueno, claro que sí, Tomás. En ese aspecto, una vez sabido todo esto, ¿a ti qué es lo que más te hizo decidirte el dar el paso? Voy a empezar con Iñaki en Reapta y Rinde. Buena pregunta, tío. Buena pregunta. A mí me salió y llevaba con el run de me tengo que tomar más en serio mi recuperación, estar más fuerte en el tronco inferior. Y me salió un anuncio tuyo y dije, mira, esto es el destino. Tengo, tengo que darle, porque la salud es súper importante. Y dije, vamos allá. No sé si ya respondí la pregunta, pero.
No, está genial, está genial. Justo, claro, tú estás con el run run ese también que me dices, te salgo yo un poco en frío y tal, y oye, hacemos una llamada y tal. ¿Tú tenías algún miedo, alguna duda antes de empezar este programa? Eh, pues no, si no, no lo hubiera pagado. Confiaba bastante, tuvimos la llamada y desde el primer momento confié en ti, en el proceso. eh, y bueno, pues al principio lo típico, ¿no? Pues al final no te conozco, cómo será el programa, serán ejercicios y ya está, ¿no? Pero bueno, que hay más cositas, también la parte de psicología y tal. Que bueno, creo que ayudan, ¿no? Al final. Qué bueno. ¿Qué fue al final lo que te hizo confiar en nosotros en lugar de seguir como estabas? A ya algo más como de dentro, ¿no? Personal, de Mm, quiero ser mi mejor versión y mi mejor versión pasa porque personas que saben sobre mi problema me ayudan. qué bueno. Tú, una vez dentro del programa, ¿qué parte del proceso, qué es lo que más dirías que te ha sorprendido? Eh, a mí me había pasado, a lo mejor no con este tipo de entrenadores más enfocados en rodilla, pero entrenadores personales o nutricionistas, eh, no había esa cercanía, tío. Contigo se nota como que te preocupas, escribes por WhatsApp, cómo vas, como que he notado que es de verdad, como que te preocupas de verdad por las personas que llevas, tío, y eso se nota, ¿no? Y eso a mí me ha sorprendido gratamente porque es una de las cosas que te dije. Yo ya he trabajado con gente online y a veces pues se pierde, ¿no? Esa relación, ¿no? Al ser todo más frío pero en este caso no ha sido así, entonces Qué diría bueno. que eso. Y en ese aspecto, ¿qué dirías que hay algún aspecto que digas, vale, esto literalmente ha sido el game changing de, hostia, esto es lo que realmente me ha hecho volver a confiar, volver a saltar, volver a ser un poco más yo, que el tenis y tal, que ya hablaremos un poco ahora. Puede ser una tontería, pero yo confiar ciegamente en los ejercicios que tú me ponías y hacerlos, que a lo mejor quizás por mi cuenta solo no los hubiera hecho, ¿no? Entonces, son miedos que tenemos instaurados y que si otra persona bueno, que sabe de ello no te lo dice, quizás no lo haces. Y respecto, yo noto una mejoría de la leche en estos 3 meses, más confianza, salto, hago deporte que antes no hacía. Y ahí al final, no sé por qué ha sido, tú lo sabrás mejor, ¿no? Pero tocamos distintos tipos de ejercicios, ¿no? Y al final me han dado más confianza. Yo no sé lo que es, pero seguir un poco la rutina que tú me pones y yo, pues ahora mismo estoy mucho más feliz. Tengo ejercicios mágicos, Tomás, tío. Es un... Sí. No, pero sí, al final son ejercicios que yo no hacía porque no son los típicos y todos Claro. suman. Todos suman. Vale, en ese aspecto, ahora ya siendo más tangibles, ¿cuáles dirías que son los cambios más tangibles que has visto durante estos 3 meses? Eh, sobre todo, bueno, yo una de las cosas antes de entrar al programa que te dije era como que a mí me gusta mucho el tenis y me molaría volver a jugar a tenis. Bueno, y esta ha sido una de las cosas que he conseguido, ¿no? He estado jugando, ya juego a tenis y disfruto. Y luego también probé boxeo y sin dolor en la rodilla. Entonces, es como, al final yo lo que quería es, si quiero hacer esto, que pueda hacerlo y que por culpa de la rodilla no puedo hacerlo. También he hecho bici, que me he comprado una bici, entonces es como, vale, ya soy un poco yo, ¿no? Este chaval que con 17 años hacía un montón de deportes, ¿no? Y pues los saltos, parece una tontería, pero tener confianza en un salto mola mucho, porque es confianza al final en uno mismo también que se ve reflejada, entonces todo suma. Estabilidad también, yo antes me fallaba mucho la pierna, aunque habían pasado muchos años, me seguía fallando la pierna izquierda, como me hacía ahí como un espasmo raro. Ahora me pasa menos, pasa mucho Claro, menos. qué bueno, tío. Vamos a resumir todo en una frase un poco. ¿Y qué significa para ti en una frase haber pasado por este proceso? Eh, para mí es aumentar la calidad de vida. Obviamente que tienes que currártelo, quiero decir,
obviamente hay que seguir los entrenamientos, ir mejorando poco a poco, esforzarte, retarte a ti mismo, pero al final es más masticadito no podía ser. Entonces, pero yo lo diría en aumentar calidad de vida, que yo creo que cuando no tienes esa parte de salud, bueno, todo lo demás se tambalea, ¿no? Y yo creo que es muy importante estar atento. Qué bueno, tío. Tú imagínate que tu mejor amigo pasa por una operación de rodilla, de ligamento cruzado anterior, menisco. Si estuviera dudando en entrar, ¿qué le dirías y por qué? Bueno, yo creo que le diría un poco mi caso, le contaría mi caso, que cuando yo empecé pues no tenía confianza, me daba miedo hacer algunos deportes y que pues tras bastante entrenamiento pues cada vez vas ganando confianza, no es mágico tampoco, es un proceso, pero es un proceso que sabes que va a funcionar y que hay se ha comprobado, ¿no? Que hay un camino que puede funcionar, siempre pueden haber pues problemillas, pero bueno, la cuestión es seguir el camino. Qué bueno, tío. Pues esto ha sido todo, Tomás. Muchas gracias por tenernos aquí. Y ahora seguimos, nada, a por nuevos retos, a mejorar ahí muchas más horas de deporte, de tenis y demás, que es lo más importante, y a meterle caña a esas rodillas y a todo, sí, a ser el deportista que eras, ¿no? Exacto, Iñaki, nada, y muchas gracias a ti por ayudarme y nada, por estar atento a todo.